Entonces, estamos viendo que puedo hacer la identificación de líneas base. Cuando yo identifico mis zonas más limpias, mi línea base para las areniscas, porque estoy en formaciones siliciclásticas. Si estuviese en carbonato, fuera mi línea base carbonato. Y veo también mi línea base de arcilla. ¿Qué significa línea base? Como esto es una misma formación, los materiales, los elementos que se están depositando tienen características similares. Y mis lutitas más radioactivas, mis pelitas más radioactivas, van a tener una resistividad similar en diferentes zonas porque es una misma formación, son unos mismos componentes mineralógicos. Y mis zonas más limpias, donde el nivel de energía era el más alto y se llevó todas esas fracciones más livianas que eran los minerales de arcilla, pero dejó a mi cuarzo, en este caso, va a tener una lectura de radioactividad similar. Cuando yo voy a normalizar, cuando yo voy a calcular volumen de arcilla, yo necesito una lectura de gamma ray limpio y de gamma ray arcilloso. Si soy geólogo, esto me va a ayudar a identificar que esto es una formación y aquí estoy viendo otras pelitas, otras lutitas que tienen una radioactividad mucho más alta. ¿Qué puedo pensar yo? Que esto es un ambiente distinto a esto. Y por lo tanto, esto es una formación distinto a esto y los geólogos tienen que poner aquí un tope. Yo no soy geólogo, pero ya yo estoy viendo aquí que debería ir un tope porque esto se comporta distinto a esto. Vámonos a la resistividad. Si yo miro la resistividad de las pelitas, es bastante baja, pero esta zona de arriba es aún más baja. Mientras menos resistividad hay, es más conductivo. ¿Y qué es lo conductivo? Los salinos, la presencia de sal. Yo podría decir que esto es un ambiente más marino que este. Aquí hay más influencia deltaica o continental, tal vez esto sea más marino. Y la misma separación de densidad de neutrón es distinto entre estos registros. Es decir, que el Quick Look no solamente le va a servir al que quiere interpretar registros para conocer su formación, sus propiedades, a evaluar la formación, sino para un geólogo que quiere identificar topes, o hasta para un geofísico que también quiere identificar las lecturas a nivel macro de todos los registros. Entonces estaríamos con el punto de identificación de líneas base. Vamos a pasar ahora a identificación de minerales. Decíamos, todo lo que hay en la formación son minerales, pero nosotros hablamos de minerales es como algo accesorio, algo adicional de lo que nosotros pensábamos que había dentro de nuestra formación. Yo pienso que aquí hay cuarzo, es decir, areniscas y arcillas, pero de repente aparece una lectura, y lo está viendo solamente el neutrón y el densidad, que me hace algo muy extraño. Yo le dije, siempre que vamos a interpretar registros de porosidad, particularmente la densidad, miramos el caliper. Del caliper casi no les había hablado nada. Fíjense que el caliper es la medida del tamaño del hoyo. El caliper normalmente en condiciones estándares o perfectas debería ser exactamente igual al diámetro de la mecha. ¿Por qué? Porque la mecha creó el hoyo. Pero si se empieza a derrumbar, el caliper va a valer mucho más que el diámetro de la mecha. Y cuando este derrumbe ocurra, este registro de porosidad, particularmente el densidad, que como lo decíamos antes investiga en mi zona invadida, ¿qué va a pasar con esa zona invadida? Se derrumbó. Y cuando el caliper lee el registro de densidad, lee el promedio de la formación, ya no solamente va a haber roca, sino que va a haber el espacio derrumbado, lo que va a haber es fluido, va a haber presencia de lodo, y eso va a incrementar mi lectura del registro de densidad. Es decir, en un hoyo derrumbado se exagera la lectura de densidad y yo tengo que tener cuidado porque esa lectura no va a ser válida. Nuevamente, cuando yo vaya a interpretar un registro de densidad, yo tengo que validar, como en este caso, que la curva del caliper sea igual o muy similar a la del Big Size. Aquí es un poco diferente, significa que hubo un pequeño derrumbe, pero es muy bajo. Con este factor, normalmente más de una pulgada empiezas a ver valores anómalos. Para mí esto no es un hoyo que me dio problemas en mis lecturas de porosidad. Normalmente el caliper se va a representar, si mi diámetro de la mecha, por ejemplo, esto es una norma para que cuando yo represente mis curvas de caliper dentro del track de litología, ellos queden hacia la izquierda y no entorpezcan la lectura de mi curva de gamma ray.
¿Cómo se logra eso? Aquí utilizaron un esquema de que se colocó en medio track, pero la empresa de servicio, y lo vamos a ver más adelante, te lo puede colocar en el track completo. Y lo que se hace es que con respecto al diámetro de la mecha, para escoger la escala de visualización de caliper y Big Size, bueno, yo voy a tomar la mecha, el diámetro de la mecha o de la broca con la que perforé, y le voy a restar 2 pulgadas. Una vez que le resto 2 pulgadas, ese va a ser mi lectura de, vamos a decir, mínima o de la escala de izquierda a derecha a la lectura de la izquierda. Y el valor máximo de la escala va a ser el valor mínimo más 10 unidades. Es decir, que si mi mecha era de 8, 8 menos 2, 6. Y 6 más 10, 16. Esto va a hacer que el caliper se pegue hacia la izquierda y no interrumpa la lectura del gamma ray. Esa es la definición para montar la escala del caliper según normas API. Entonces, yo puedo leer, si esto es 6 a 16, yo puedo también leer esto y decir, bueno, aquí hay solamente 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 lineecitas y hay 10 unidades de 6 a 16 y hay 10 unidades de pulgadas. Es decir, que cada de estas líneas vale 2. Si esto es 6, esto sería 8, esto sería alrededor de 10. Yo puedo leer aquí mi diámetro de la mecha y de hoyo, cuando es el caliper está midiendo el hoyo, sería alrededor de 10 pulgadas. Yo sé, por estándar, 10 pulgadas no existe en los hoyos de perforación, pero un 9, 5 octavos, un 9, son diámetros comunes, 9.625, de diámetro de mecha va a estar en la formación. Todo esto es extra, ¿no? Pero entonces, si mi hoyo está en buenas condiciones, yo no puedo decir que esta lectura sea de que hay una mala condición del hoyo, sino que es una lectura real de la formación. Y esta lectura real de la formación me dice que la densidad es muy baja aquí. Y si lo leyera en unidades de porosidad, esto sería 30, 36, 42, casi llega a 48. Y el neutrón sí llegó a 48% en lectura de porosidad. Cuando yo veo esta interpretación, ¿qué concluyo yo? Esto ya no son areniscas ni arcillas. Aquí hay una capa de carbón. El carbón normalmente tiene una densidad que puede variar, pero está entre 1.8 a 2.2, dependiendo tiene ese rango de variación de la lectura de las capas de carbón. Y a nivel de mis registros de porosidad se va a ver como algo de mucha porosidad. Entonces, yo puedo decir que aquí, por estas lecturas tan altas y anómalas que se dan en esta zona, ya no son mis areniscas ni arcillas, aquí hay una capa de carbón y a nivel de mi evaluación petrofísica, esto tiene que ser descartado. Como esto ya no son mis areniscas, esta lectura de radioactividad no me va a hablar de un volumen de arcilla en mi capa de carbón, ni resistividad para sacar fluidos en mi capa de carbón. En los software normalmente tú pones unos settings que cuando veas estas lecturas de tu curva de densidad de neutrón, esa zona la saca de la evaluación, la pinta en negro o te identifica, te hace un flag de que esa zona no va a ser considerada dentro de la evaluación, porque tus cálculos no son representativos para el carbón y por eso se sacan de la evaluación. Conclusión, cuando vea lecturas de muy alta porosidad, tanto la densidad del neutrón, sé que es una capa de carbón y lo excluyo o sé que estas lecturas ni estas resistividades ni porosidades van a ser representativos, simplemente lo excluyo de mi análisis. ¿Ok? Entonces es una manera de identificar minerales dentro de la formación. Este es un caso, fíjense que aquí hay unas arenas muy limpias, muy bonitas. Fíjense que vengo aquí de una lectura de arcillosa, aparecen estos cuerpos limpios. Aquí le puse las dos escalas para que puedan contrastar. Esta es una escala logarítmica de resistividad y esta es una escala lineal, donde la curva de resistividad está siendo reentrada porque está pasando los 50 ohmios, tanto la somera como la profunda. Fíjense que son formaciones muy bonitas. Si yo me voy a las lecturas de porosidad, densidad de neutrón, aquí no está el shading, pero el punto medio estaría cercano al 30% de porosidad. Fíjense que la resistividad está pasando los 50, los 100 ohmios. Hay puntos donde llegan aquí la mitad de 500 y 250. Y hacia el tope, donde yo esperaría más saturación de hidrocarburos, porque el agua va a estar hacia la base, ¿verdad? Por la segregación gravitacional, la diferencia de densidades.
tengo una resistividad muy, muy baja, que no está llegando a los 25 ohmios en este punto, que es la mitad, y este punto está por debajo de 25. Y la porosidad es similar a esta, ¿no? Un poco más baja. Esta respuesta, cuando calcule saturación, tengo que estar pendiente. Yo conozco esta área, ¿no? También es que cada quien conoce su área. Aquí hay minerales de hierro, minerales conductivos. Y estos minerales de hierro hacen que mi formación, mi roca, tenga conductividad. Mientras que en estas zonas la conductividad y resistividad se va a deber a los fluidos dentro de los poros, aquí la matriz está afectando la respuesta de resistividad. Mi matriz, al contener ciertos minerales de hierro y en una disposición que sea continua para el paso de la electricidad, son capaces de tumbarme la respuesta de radioactividad. Y en formaciones con alto contenido de hierro, que en minerales serían siderita o pirita, esta respuesta de resistividad baja. Y es el mismo fluido, es el mismo petróleo que tengo aquí, pero la resistividad está bajando por esa respuesta de hierro. Fíjate que el densidad también lo está notando. Esta roca, si lo ven en la porosidad de la corona, en porosidad es muy similar a esta. A esta. Fíjense que el neutrón está leyendo exactamente lo mismo, pero densidad se está apretando más, se está acercando más al cero con respecto a este punto. Aquí es mucho más apretado porque el hierro es más denso. Entonces tú piensas que hay menos porosidad y que tu resistividad está bajando. Y resulta que no, hay igual porosidad, hay igual saturación, pero tu matriz está cambiando ligeramente en composición, está apareciendo esta pirita, esta siderita, estos minerales de hierro que son conductivos y son más densos. Y si no conoces esta área, si no lo validaste por corona, que lo viste o al tiempo, vas a entender cuando empieces a analizar tu formación que esto es hierro y ya tú cuando veas otros pozos ya puedes esperar o saber que en este punto hay un mineral adicional a tu matriz que puede estar afectando las lecturas. En este caso, minerales conductivos. Ahí he trabajado con personas que me hablan de la glauconita, que es otro, yo no, de verdad nunca he trabajado con glauconita, la había escuchado, pero me dicen que también baja las respuestas de resistividad. Y lo digo como un diré porque hasta que no lo compruebe no lo voy a divulgar, ¿no? Hago el comentario y si alguien tiene el ejemplo, abre el micrófono o después comenta, pero de verdad me gustaría trabajar en un ambiente con glauconita y ver esa respuesta. Ahora vamos a ver rápidamente, ya por la hora, que yo puedo identificar presencia de fracturas también con mis registros. Aquí estoy en otro ambiente. El curso es principalmente para areniscas y lisiclásticos, pero aquí estoy en calizas. Estoy en calizas dominado por formaciones calcáreas carbonáticas y hay ligeros porcentajes de areniscas y dolomitas. Estas formaciones son tan apretadas que la porosidad promedio es 1 y la porosidad de corte, es decir, para que sea una roca ya productora, es 3%, muy bajo. Y en estas formaciones tan apretadas, que normalmente van a tener 1 de porosidad y no se va a mover nada ahí, una fractura es un milagro. Una fractura hace que un pozo que una fractura natural, porque inducida no es lo mismo, no va a tener el mismo alcance en estos pozos que son verticales. Y estas formaciones producen principalmente gracias a fracturas naturales. ¿Qué pasa? Que yo tengo que detectar dónde están esas fracturas naturales. En el curso de mañana lo van a ver, cómo ver esas fracturas con las imágenes. Pero si tengo unos registros convencionales, yo puedo buscar ciertos indicios de fracturas que me van a permitir identificar dónde están estas zonas fracturadas. Fíjense, lo primero, voy a empezar a resaltar zonas. Yo normalmente asocio que un gamma ray alto significa que yo tengo una presencia, un volumen de arcilla alto. Por eso es que mi curva de gamma ray es una curva de litología. ¿Qué significa litología? Yo puedo ver qué tipo de roca hay. Si hay un cuerpo limpio, ya sea una arenisca o una arcilla, o una arenisca o una caliza, y las zonas arcillosas que son mis pelitas, mis rocas más con minerales de arcilla. Cuando mi formación tiene, el gamma ray no mide litología, mide radioactividad. Y yo infiero que baja radioactividad, mi formación limpia, mi matriz, ya sea arena o caliza, y alta radioactividad son lutitas o pelitas. Hay condiciones donde mi roca puede ser radioactiva,
sin ser arcillosa, y ya mi gamma ray falla, no sirve como indicador de litología. Por eso, para interpretar un gamma ray hay que tener cuidado con esto. Dentro de Argentina, si estamos en formaciones con volcánicas, de origen volcánico, donde hay materiales dentro de esta roca que pueden ser limpias, cuarzosas, los he visto. Hay ciertos minerales de mica, feldespato que disparan las radioactividades. Y lamentablemente el gamma ray no sirve como indicador de litología y normalmente se recurre, por ejemplo, a la SP. Este es un caso similar, pero aquí lo que hay son sales de uranio. El uranio normalmente se deposita, se precipita mucho asociado en el ambiente, también se deposita y se preserva materia orgánica. ¿Qué pasa? Dentro de la materia orgánica, que puede haber minerales con radioactividad como el torio, el uranio y el uranio es el único que es capaz de disolverse y ser transportado por el movimiento de fluidos, tanto agua como hidrocarburos. Y en estas zonas fracturadas, que cercano hay una roca madre, se han movido sales de uranio. Entonces, ¿cómo sé yo que esta radioactividad me va a servir para identificar que es una fractura donde se movió fluido y se depositaron sales de uranio? Por la alta radioactividad del gamma ray, igual que una lutita, pero la diferencia es que en la pelita o en la lutita el neutrón se va a disparar, igual que el gamma ray. ¿Por qué? Porque él responde al hidrógeno dentro de la pelita. En una fractura con sales de uranio donde hay alta radioactividad, el neutrón no se va a disparar, va a leer la porosidad de la formación, en este caso coteja con el gamma ray. Entonces vemos una respuesta de neutrón y de gamma ray muy bajo porque la roca tiene muy poca porosidad. Pero este indicativo de picos de gamma ray me está diciendo de que aquí hay fracturas con sales de uranio. Y si yo corro un gamma ray espectral, voy a ver los picos de uranio aquí. Entonces, esto es un indicativo de fractura. Aquí vemos nuevamente el neutrón está leyendo muy poco cercano al densidad y nuevamente veo esos picos de radioactividad. Aquí está limpio. Yo puedo decir que no hay sales de uranio, pero densidad de neutrón se están disparando. Estos son calizas. Mi cero en la caliza ya no es 2,65 como el cuarzo, es 2,71. Yo tracé una línea aquí que es 2,71 en este registro. Y cuando mi densidad de neutrón estén por debajo del 271, significa que tengo porosidad, porque 271 es la densidad de la caliza. Entonces, densidad de neutrón. Otra manera de que me indique que puede haber fracturas es que densidad de neutrón en valores muy altos. Esto puede ser también una disolución, porque los carbonatos se disuelven. Voy a tener bugas, por ejemplo, pero aquí hay alta porosidad. Y adicionalmente, fíjense que mi caliper, esto es mi caliper, y la curva roja y la curva negra es el B-side, él venía leyendo perfecto. O sea, las calizas estas están apretadas, cuando tú la perforas queda un hoyo perfecto, espectacular, y de repente tuviste un abrupto derrumbe. Es decir, mi caliper, que es un registro, en este caso del tamaño del hoyo, tuvo un derrumbe muy abrupto, al igual que aquí. Normalmente estos derrumbes abruptos se deben a que mi formación tiene fracturas y cuando paso, estas formaciones fracturadas se tienden a desmoronar. Esto es otro indicio y que me confirma entonces las lecturas del densidad y me habla de presencia de fractura. Y así podemos ver otras zonas donde se van a estar ocurriendo estos efectos. Fíjense que aquí hay dos entradas de radioactividad exactamente igual, pero dos comportamientos del neutrón totalmente distintos. En uno confirma la presencia de las arcillas, el alto neutrón, pero aquí se quedó quieto. Nuevamente sales de uranio. Y así en muchas formaciones yo he podido validar estas respuestas. Este estudio lo hice en pozos muy antiguos, donde las imágenes las tenía en papel. Y yo podía validar esto, la profundidad, y empecé a escribir comentarios donde aparecían las fracturas y qué eventos yo observaba. Aquí hice un escaneo del papel para tener un ejemplo. Y otra cosa que pude utilizar fue el PEF. El PEF es un subproducto de la lectura de densidad. La densidad que mide bombardea rayos gamma a la formación para medir la densidad electrónica del medio, también es capaz de medir la facilidad que tiene la formación de absorber esos rayos que se están bombardeando, y de ahí nace entonces la curva del PEF, el factor fotoeléctrico de la formación. El factor fotoeléctrico
en nuestros minerales principales, que aquí está el PEF, que va a ser la arenisca es 1.8 y la caliza es 5.1. Son valores relativamente bajos. Cuando hablamos de PEF, tiene que estar muy pendiente porque a nuestro lodo generalmente le agregan un componente que se llama varita y la varita tiene un PEF muy alto. Yo voy a hacer un zoom aquí donde se ve la varita y el PEF de todos los minerales, mientras que era muy bajo, era 1 o 5 en la caliza, en la varita es 267. Este valor tan astronómicamente alto hace que mi formación, si yo voy a medir el PEF, sea más alto que lo normal. En este caso, lo que aumenta el PEF es el contenido de varita. ¿Qué es la varita? Un material que utilizan para densificar el lodo en donde estoy en zonas muy profundas como esta. Esto, a pesar que está en pie, estos son 17.000 pies. Yo densifico con varita, es lo peor que hay. Daña terriblemente la formación, pues la varita es un sólido, sulfato de bario, que se mete en los poros y tapona la formación. Pero adicionalmente va a hacer que mi PEF lea lecturas anormalmente altas. ¿Qué, qué pasa? Estudiando estos carbonatos, yo pude identificar algo, y algo muy conocido, ¿no? Que mucha gente ya ha podido publicar o registrar. En presencia de fracturas, la fractura al ser un medio muy permeable se traga un montón de lodo y hace que el PEF haga unos picos que pasaban. Esta lectura lo puse de 0 a 14. Todos estos picos, estos altos valores de PEF, se debe a presencia de varita y esta varita se depositó, se metió dentro de las fracturas y ahora el PEF me está sirviendo como un indicador de presencia de fracturas en estos pozos que estaban contaminados, el lodo estaba contaminado con varita. Otra manera adicional de que yo puedo utilizar para identificar las fracturas. Y estos picos los validé entonces con las imágenes, donde me decían que había fracturas abiertas en esas profundidades. Aquí tenemos los registros de imagen. Esto es lo que vamos a estar viendo próximamente en el curso. Pero entonces rápidamente aquí podemos ver que identificamos esas fracturas y los eventos de los registros me cotejan con cualquier otro registro que corra, una resonancia, en este caso con el registro de imagen. Podríamos ver la presencia de esas fracturas, que es el material que estamos viendo